solo 2 años de existencia, pero es los programas de física y de matemáticas de la Facultad de Ingeniería. Entonces, esos son los que le dan origen a la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, los programas de extensión que se hacen ahí también son heredados, como las Olimpiadas de Ciencias o el apoyo que se da en el FPEM para capacitación de profesores y ese tipo de cosas. Solo que hoy lo que quiero es hablar de otros proyectos que estamos haciendo, como solo dar unos ejemplos de cómo estamos tratando de innovar el tipo de proyectos que se pueden hacer, además de la extensión convencional, que es dar cursos gratis y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la universidad y en el programa de extensión y todo se pretende que ayudemos a los problemas de la nación y que vayamos y resolvamos un montón de cosas. Sin embargo, cuando uno mira la propia estructura de la universidad, en la propia universidad hay un montón de problemas. Y cuando uno, lo que tiene de muy importante la universidad es de que es como un modelo a escala de toda la sociedad guatemalteca. Es como si tuviéramos una pequeña maqueta de todos los problemas en grandes, los tenemos ahí adentro de la universidad. Todos los problemas de la corrupción y la burocracia y tener así un sistema arcaico de leyes que no están con la realidad y todo eso, son cosas que tenemos siempre que navegar cuando estamos tratando de hacer cualquier gestión. Siempre se topa uno con que eso no se puede o que eso hay que hacer un montón de burocracia y todo eso, ¿verdad? Entonces, una cosa, aparte de solo quejarse, es que tenemos que resolver esos problemas. Si supuestamente somos inteligentes y profesionales y todo, ¿por qué no podemos ni siquiera resolver los problemas de la U, que está en pequeño? ¿Verdad? No digamos los problemas de todo el país. Además, hay que considerar que si uno va y mira al Estado guatemalteco y revisa los ministerios y todo, estadísticamente la mayoría de los miembros que están en el gobierno son gente que salieron de la San Carlos, y también hay otros de otras partes, pero como la población es más grande, pues hay más población en los ministerios. Entonces, aparte de lo bueno que hemos hecho, también hay que aceptar que hay una cierta responsabilidad. Cuando van y dicen a Jimmy que por qué es un corrupto, es porque así es, ¿verdad? Y todo lo aprendimos en la U, ¿verdad? Aparte de todas las demás mañas, se aprende también todo eso. Entonces, la idea es tener proyectos piloto que sean como el ejemplo de lo que queremos hacer, que aunque sean pequeños, pero que sí se terminen. No tener una cosa abstracta que es un plan piloto para hacerla no sé qué de aquí al 2000 no sé cuánto, sino que algo que por lo menos sí lo podamos hacer y que termine y que se pueda evaluar y saber si funcionó o no funcionó. Tener algo que podamos nosotros usar para ir modelando esto. Ahora existe mucha tecnología de las microempresas y los emprendimientos y todo eso, pero en la universidad no se usa porque es como el diablo, ese es el capitalismo, mientras que eso es social, y como si social significara que no tiene que ver, que no necesitamos dinero, ¿verdad? Sí, todos necesitamos dinero y no podemos hacer nada sin dinero, entonces, pero solo aprendemos cosas técnicas, pero no aprendemos cómo se hace una empresa, cómo se lleva a cabo una cosa, de dónde se saca el dinero. Aparte de robar, nadie sabe cómo se consigue el dinero por otros medios, ¿verdad? Entonces, esas tecnologías deberíamos aplicarlas a las empresas sociales, aunque no sean valores económicos monetarios los que estamos teniendo, pero sí en términos de los servicios u otras cosas que podamos cuantificar para saber si estamos haciendo algo bueno o no. Como la escuela tiene muy pocos recursos y casi ni gente hay ni nada, pero la idea es algo como la acupuntura. Deben haber cosas pequeñas que al menos se puedan hacer en puntos clave del imaginario colectivo, porque aunque no podemos resolver todos los problemas, pero por lo menos hay veces que solo el apoyo moral es necesario, como dijo el compañero, con hacer que la gente sienta que está siendo apreciado. Eso ya cambia la visión y permite a la gente que resuelva su problema, aunque nosotros realmente no podamos. Y la otra cosa es que lo que hagamos sea algo como una semilla, que sea algo que va a crecer, que la gente lo va a apropiar y lo va a hacer crecer, porque solo llegar y decir que está uno haciendo algo, pero después cuando se va el EPS ya todo se cae, o cuando ya se va la inversión siempre extranjera ya no pasa nada, como muchos proyectos cuando uno llega y visita las ruinas de todos los proyectos que hay en Guatemala, que mucho dinero se da en ayudas a Guatemala, pero no parece tener el efecto deseado. Entonces, por ejemplo, esto que es el software de Wikipedia. Esta es una wiki de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, porque
nosotros quisiéramos tener administración descentralizada, no que solo unos cuantos cargos políticos manejen todo, sino que todos sepan qué es lo que está pasando, que sea público, que sea transparente y que todos puedan contribuir. Entonces, ahora existen softwares para hacer ese tipo de actividad. Entonces, este es un proyecto piloto de cómo es como la versión virtual de la escuela y cómo podemos nosotros ir, además, vinculando a los propios miembros. Porque a pesar de que la escuela es tan pequeña, los matemáticos no les importa lo que hacen los físicos y todo, o sea, hasta en lo pequeñito se mira toda esa división que hay entre las personas, y eso que son como 20, no digamos ya cuando fueran miles como tenemos en la universidad. Esta obra maravillosa de amigo de San Pedro de la Laguna, hablando ya ahora del tema de los puntos claves que podríamos tratar de tratar, es una deuda social de la universidad que estamos sobre los hombros del pueblo, que es el que paga todo eso. Pero además, no solo en la labor y en el trabajo forzado ni en la mano de obra, sino que incluso en la identidad. Cuando uno dice ¿quién es Guatemala?, enseñan un pedazo de un textil, el huipil de una señora, y luego le dicen, esta vieja me está cobrando bien caro, que no sé qué. Es la hipocresía de dar a la imagen nacional como la cultura maya, mientras que no se hace absolutamente nada en serio por la cultura maya. La cultura maya es como un sujeto de estudio, pero ni siquiera pasa a formar parte del imaginario popular, ¿verdad? Pero la cultura maya ha sobrevivido hasta ahora y está todavía muy vigente, no digamos sin la ayuda de la universidad y sin la ayuda del Estado ni nada, sino al contrario, bajo el ataque constante de la discriminación y el racismo, y encima intentos del exterminio. Entonces, ¿cómo es de que esta cultura se mantiene viva y sin fondos y sin dinero y sin nada se hereda de una persona a otra y se mantiene? Entonces, nosotros deberíamos aprender de ese tipo de cosas para que lo que nosotros hacemos también sea en esa manera sostenible y se pase de una generación a otra y sin que hayan presidentes, ni dineros, ni cooperación internacional, ni nadie que lo esté haciendo. Entonces, los vectores tradicionales de la cultura maya, aparte del idioma, son los textiles y también la práctica espiritual de los Akihab, que son los que llevan la cuenta del calendario sagrado. Entonces, los proyectos que quiero mostrarles, dos ejemplos de cómo tratar de usar los vectores de la cultura maya, los que ya de por sí funcionan, para tratar de colaborar en ese sentido. En vez de llegar y decir, yo voy a dar una clase de astronomía a ustedes ignorantes, no, sino que tratar de ver qué es lo que ya se hace y ayudar en lo que ya sirve. Porque si sirve es por algo, ¿verdad? Entonces hay que tratar de apoyar en eso. Por ejemplo, aquí están unos señores arriba de la montaña Tzun en San Marcos. Ahí, de aquel lado está el Tacaná, el Tajumulco. Ellos forman parte de la Escuela Plural de Formación Política, donde agrupa gentes de Sololá, San Marcos y de Quetzaltenango. Entonces ellos pidieron que ellos querían estudiar la astronomía maya, cosa que se siente tal vez raro que un grupo de acción política quiera estudiar astronomía. Pero lo que pasa es que estos señores no son brutos, sino que ellos saben perfectamente que la ciencia y la tecnología es lo que da el poder a todos los países en todos lados. Y la civilización antigua maya llegó hasta el nivel en que estaba porque su desarrollo científico y tecnológico, por el conocimiento de los astros y de las matemáticas y todo, es que ellos hicieron los logros que tuvieron. Entonces estas personas ven como muy importante en su escuela aprender matemáticas y astronomía, porque uno pensaría que ellos mejor quieren aprender agronomía o quieren aprender seguridad alimentaria, otras cosas que uno cree que ellos quieren, pero no, ellos piden que quieren saber de la astronomía maya. Entonces me dijeron, pero no queremos un curso en un salón, no queremos que haya PowerPoint, no queremos que haya nada escrito, tampoco que se separen los niños de los adultos, que no se separen los hombres de las mujeres y que sea vivencial y que además que esté acoplado a la actividad ritual. Era una serie de cosas que se estaban discutiendo ahí y decían que querían aprenderlo, pero de esa forma. Entonces, de ahí fue que nace este proyecto que se llama Ojo Solar, que es una escultura, que es un calendario. Se parece como a los relojes solares, que los relojes solares marcan las horas del día, pero esta cosa marca las estaciones del año. Entonces, la escultura es como un calendario,
el calendario solar maya, que se llama el Hab, son los 365 días, y aparte está el Cholquij, que son 260 días. Entonces, el Cholquij es el tiempo que hay entre los dos pasos del Sol por el cenit, y el Hab es el paso que da la vuelta a la Tierra alrededor del Sol. Entonces, el juego de luces y sombras sobre este objeto es lo que marca todos esos ciclos de los calendarios rituales mayas. Y bueno, ahí están los nahuales y todo eso. Entonces, a mí me conmovió mucho ver cómo la gente de ahí aprecia mucho esa cosa. Cuando yo vengo en Guatemala y hago una exposición, yo le digo a mis cuates, vos venía a mi exposición, y me dicen, sí, pero venimos a la mía. Todos son artistas, todos son... esto está en San Marcos, sí, en Comitancillo se llama este municipio. Pues hasta marimbas suben ahí y está bien lejos, es decir, es bien alta esa montaña. Entonces, este proyecto es un proyecto que está en conjunto con planificación de poner una escultura de esas en el campus de la San Carlos, en un proceso casi al revés, de que no solo siempre la San Carlos va a enseñar cosas a otro lado, sino que haya ahora unos objetos ritual de la cultura maya adentro del campus que pueda servir. Esto sirve para cultura, también en matemáticas, física, en astronomía, en arquitectura, cómo se mueve el sol a lo largo del año y todo eso. Entonces, motiva pláticas vivenciales porque uno está observando directamente la cosa y además son al aire libre. Y uno puede, como no importa el tamaño del objeto, uno lo puede hacer pequeño también y entonces puede ser una representación del lema ese de IDI, enseñada a todos. Tenemos uno grande en el campus, que es el que le da el aura mística a lo demás, pero luego se pueden hacer unos pequeños. Aquí, por ejemplo, estamos con las señoras de la Escuela Plural de Formación Política en Sololá, fabricando unos ojos solares chiquitos, así, sale como 20 quetzales cada uno, pero cada quien se lo puede llevar a su casa y replicar la experiencia, porque la idea es que sea autosostenible, que sea replicable y que sea una experiencia personal, ¿verdad?, con la gente. Aquí estamos, por ejemplo, en Chinique. Este es uno de los más bonitos, los proyectos que me gusta, porque Chinique, estos señores se llaman Médicos Descalzos, y es una asociación como de 200 ajkijab, que ellos se juntan desde el año 2000 para investigar los procesos que ellos usan con el CITE para resolver todos los problemas psicológicos de la población del Quiché. Entonces ellos tratan a los desahuciados, a los que no pueden tratar ni los médicos ni ninguna otra parte del sistema, llegan con ellos como última esperanza, para que casi que tiene que ir con el brujo, es la última esperanza de la gente, ¿verdad? Entonces ellos reciben los peores casos bizarros, más espantosos de violaciones a los derechos humanos y asesinato y cosas así, y ellos lo tienen que tratar, ya no hay nadie más a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, estos señores realmente hacen una labor muy importante, y entonces la idea es que, bueno, ellos son los que llevan las cuentas del calendario, entonces al darles un instrumento que les pueda servir a ellos en la práctica diaria para volver a aprender la astronomía, porque con el tiempo se ha ido olvidando la conexión que tenían el calendario maya con las estrellas, y ahora se hace solo repetitivamente siguiendo la agenda de Cholsamaj o algo así, ¿verdad? Entonces, pero el retornar el conocimiento a la conexión con las estrellas es una forma de estudiar la astronomía. Entonces, una forma es en los salones de clase, pero cualquier campesino sabe exactamente que el sol no sale siempre en el mismo lugar, que a veces le pega la sombra a esta milpa de aquí, por eso no hay que sembrar en ciertos meses, que el sol pasa por otro lado. Entonces, no hay que irles realmente a enseñar nada, solo hay que acoplar esos conocimientos que ya existen y valorarlos, decirles qué significado tiene eso y conectarlos con otras cosas, porque se han quedado como islas de conocimiento que ya no están vinculados, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los proyectos. Entonces, aquí vemos un pedazo del Códice de Dresden, porque estamos haciendo una investigación sobre la astronomía maya y las matemáticas, como recuerdo es la Escuela de Física y Matemáticas. Entonces, si somos la Escuela de Física y Matemáticas de la San Carlos, tenemos como si alguien quisiera venirnos a preguntar, nos vendrían a preguntar a nosotros, ¿qué saben ustedes de los mayas? De hecho, así fue cuando vino la UNESCO y preguntó al CONCIT, bueno, ¿qué han hecho ustedes por la ciencia y tecnología? Hicimos apps de teléfono, hicimos esto y lo otro. Entonces el delegado de la UNESCO dijo, ¿y qué saben sobre la cultura maya ancestral? Ahí ese cobarde dijo, bueno, pues nada, ¿verdad? Entonces, hagan una comisión y así les damos más dinero, dijo. Bueno, voy a hacer mi comisión. Eso fue lo que pasó. Pero
la cosa es de que, pues, es vergüenza que nos vengan a preguntar a nosotros eso y no sepamos nada, ¿verdad? Y bueno, un poco por eso es que lo estamos estudiando, ¿verdad? Para quitarnos el pencazo, básicamente. Entonces, pero la cosa es de que en el Congreso Latinoamericano de Etnomatemáticas, la gente estaba, muchas conferencias de todas partes del mundo sobre los textiles mayas, ¿verdad? Todo sobre los textiles, las matemáticas detrás de los textiles y todo lo que hay en eso. Entonces, cuando uno le pregunta a las señoras, ¿y usted cómo hace? ¿Usted hace cálculos, hace notas o cómo hace? La señora dice, no, yo solo lo hago para que se mire bonito, ¿verdad? Entonces ellas ya llevan en las manos toda la matemática y todo lo hacen solo así como de corazón, por así decirlo. Entonces es muy fácil que estas señoras nunca han recibido educación formal de ningún tipo, pero pueden resolver problemas geométricos, pueden hacer cosas de simetría y un montón de cosas que lo hacen de forma natural. Entonces, en vez de irles a tratar de enseñar, solo hay que decir eso, ya está. Entonces, solo hay que motivarlo más. Entonces, por ejemplo, este otro proyecto que quiero mostrarles es que esta cosa que está ahí arriba, que se llama la banda celestial, es lo que representa el camino del sol en las estrellas contra las constelaciones. Es como, quien dice, como el zodíaco maya. Y muchas de las fajas y de los tocoyales y todo que habían, esto era lo que tenían. Me sorprendió mucho cuando vi una de las diapositivas que puso aquí el compañero, que uno de los líderes mapuches lleva una banda celestial de esas en la cabeza. Y puchica, dice uno, ¿de dónde se la sacó? ¿Verdad? Pero tal vez realmente hay una unidad cultural a través de todos los países. Entonces, esta banda celestial, aquí pues hicimos unas cosas para distribuirlas en el mercado, para que las señoras tejedoras lo puedan volver a incorporar en los tejidos, porque en los tejidos se ha ido perdiendo ciertos de los elementos. Por ejemplo, unas señoras en Nahualá, cuando vieron unos de estos diseños, dijeron, puchica, esto ya se me había olvidado, porque antes el huipil llevaba unos de estos motivos, pero ahora se han ido cambiando por unos motivos florales hechos como de crochet, y ahora hay otras cosas que se han ido introduciendo solo por diseño, sin tener ningún trasfondo cultural ni científico, cosa que está bonito, ¿verdad? Pero los tejidos antiguos, cada diseño tenía un gran significado y era así muy importante para el imaginario colectivo de la sociedad, de que la madre le contara a la hija qué significaba esa cosa, y eso transmitía no solo el diseño gráfico, sino una serie de conocimientos. Entonces, en este proyecto la idea es tejer otra vez la banda celestial, la que aparece en el códice, con el objetivo de que no solo tejerlo, sino que cuando la señora está haciendo la banda celestial y la está tejiendo, entonces le cuenta a su hija, este es el paso del sol por el cielo, así es como se mueve el sol a lo largo de las constelaciones, entonces le cuenta toda la clase de astronomía con el pretexto de que le está enseñando a hacer la faja, ¿verdad? Pero así es como se movían las culturas antes, ¿verdad? Eran especie de historias mitológicas que se usaban para transmitir los conocimientos científicos. Entonces es utilizar esos modelos ancestrales de transmisión de conocimientos para meter conocimientos de física y matemáticas en los vectores naturales de la cultura. Entonces ahí está el primer experimento de banda celestial que hicimos con las señoras de Chumanzana, que está por Chichicastenango. Y bueno, entonces vamos a continuar con ese tipo de proyectos, pero son, como decíamos antes, son como, no están estructurados, no es una política que se tiene, es casi esfuerzos aislados que hay, que responden más que todo a demandas directas de que las personas quieren saber sobre esto, ¿verdad? En vez de tratar uno de venir y hacer una política general y tratar de resolver los problemas de arriba para abajo, mejor es ser más humildes, ir y preguntar a la gente, ¿mire usted qué quisiera saber, a qué le puedo servir? Y entonces ayudar en lo que ellos ya están haciendo. Porque ellos llevan 500 años de sobrevivir haciendo todo y no necesitan realmente de nuestra ayuda. Es así un poco arrogante creer que vamos a ir a enseñarle a esta gente que primero va a desaparecer la civilización occidental capitalista, pero los pueblos indígenas que sepan cultivar su propia comida, hacer su propia ropa, van a seguir viviendo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que más bien aprender nosotros de esos procesos, ¿verdad? Muchas gracias.